Vale, pues ahora sí ya comenzamos, ¿vale? Como decía, mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronius España y en el día de hoy vamos a ver el webinar sobre las actualizaciones firmware de los equipos Fronius. Pues el contenido de este webinar va a consistir en las actualizaciones del Fronius Data Manager 2.0, ¿vale? Veremos primero, sobre todo, importante saber qué es el Data Manager. Luego veremos cómo actualizar a través de SolarWeb, que es la página de monitorización de Fronius, a través del servidor interno, que es un web interface que tiene el propio Data Manager, y ya luego veremos cómo actualizar los equipos, los inversores Fronius Snap Inverter, ¿vale? La gama Snap Inverter, que es la más actual, y sobre todo veremos cómo actualizar por USB y por SolarWeb, ¿vale? Que quizás sea la más interesante. Bueno, pues como decía, comenzamos primero con el Data Manager, el Data Manager 2.0. Para empezar vamos a comenzar sabiendo qué es el Data Manager 2.0, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de lo que es el Data Manager, que no es ni más ni menos que un dispositivo que va integrado en la mayoría de equipos Snap Inverter, ¿vale? Digo en la mayoría porque tenemos la opción de tener un inversor, un Snap Inverter, que está formado por los Galvo, Primo, Simo y Eco, que sea versión light, ¿vale? Versión light como la Coca-Cola. Esto significa que no tendrá Data Manager, ¿vale? Es la única diferencia entre los equipos que llevan Data Manager y los light que no llevan Data Manager. Entonces, partiendo de esta base, pues lo que tenemos que saber del Data Manager es que no es ni más ni menos que el encargado de registrar los datos de la instalación, ¿vale? De la instalación, en un principio del inversor, de la producción fotovoltaica, de los valores de tensión y corriente continua de paneles, y también, si tuviésemos un Smart Meter en dicha instalación, también registraría los datos de ese Smart Meter, los datos del consumo de la instalación, incluso de los valores de tensión y corriente de corriente alterna, de tensión de alterna, etcétera, ¿vale? Que esto lo mostraría todo en SolarWeb, teniéndolo monitorizado. Pero lo principal que hay que saber del Data Manager es que no es ni más ni menos que un registrador de datos, ¿vale? Una de las capacidades que tiene este Data Manager, aparte de registrar los datos, es que se puede conectar a Internet vía LAN y vía VLAN. Esto significa vía cable y vía Wi-Fi, ¿vale? Dos opciones. También debemos saber que tiene un servidor interno web integrado, ¿vale? Que es un web interface, que también lo único que tenemos que saber es que es un servidor donde podemos hacer y tenemos que hacer la puesta en marcha de este Data Manager para conectarlo a Internet, ¿vale? Yo, si tengo un inversor con un Data Manager y no lo configuro para conectarlo a una red de Internet, a un router, pues no voy a tenerlo conectado a Internet. Y después de esto, de hacer la puesta en marcha de la configuración a Internet, lo tendré que monitorizar en SolarWeb, ¿vale? De esto ya tenemos varios webinars, dos en concreto, uno de solamente del Data Manager y otro del Data Manager con Smart Meter, donde podemos ver paso por paso cómo hacer estas configuraciones, esta puesta en marcha. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más en profundidad lo que tiene cada Data Manager, los componentes que tiene, donde lo primero que vemos a simple vista pues es la antena Wi-Fi, ¿vale? La antena Wi-Fi para conectarnos mediante Wi-Fi a Internet, ¿vale? A un router, o para generar el propio inversor su red Wi-Fi. En este caso no la generaría el inversor, sino que lo genera el Data Manager, pero como hemos dicho, el Data Manager va integrado en el inversor, ¿vale? Para estas dos opciones. Después también lo que vemos pues es un conector de color naranja, ¿vale? Que son las entradas y salidas digitales, las inputs and outputs, ¿vale? También es donde tenemos la opción de comunicar por Modbus RTU con el Smart Meter, por ejemplo, ¿vale? Lo podemos ver aquí, estas entradas, el de positivo, el de negativo y un negativo en el caso del Smart Meter, ¿vale? Que pues simplemente lo podemos ver que coinciden simplemente superponiendo lo que es la leyenda sobre este conector naranja, ¿vale? Que, como decía, pues son entradas y salidas digitales que podemos utilizar para activar cargas, por ejemplo, que ya veremos también en futuros webinars, y las entradas para Modbus RTU, ¿vale? RS485. Lo siguiente que podemos ver es la entrada al puerto LAN, ¿vale? Para conectar a Internet por cable o incluso también para poder comunicar por Modbus TCP.
Un punto también importante a tener en cuenta que es el interruptor IP, ¿vale? Este interruptor que lo que nos puede indicar, si veis debajo la imagen de la leyenda de los LEDs, este interruptor tiene una posición A y una posición B. La diferencia es que la posición A es una IP prefijada de Fronius, de serie de Fronius que nosotros podemos conocer, ¿vale? Porque viene en el manual del propio Data Manager. Y la posición B, que pues es la posición necesaria para que tenga conexión a Internet. Entonces, esto normalmente, este switch, este interruptor, viene de serie en la posición B, que es la que necesita para estar conectado a SolarWeb. Entonces, en la mayoría de los casos no es necesario ni tocarla, ¿vale? Lo único, pues en ciertos momentos tendremos que saber en qué posición está para identificar dónde se encuentra y si tenemos que hacer algún tipo de prueba. Lo siguiente, como decía, son las luces LED, los LEDs que tenemos en el Data Manager, que pueden estar en un estado de color verde y en color rojo, o lo podemos tener incluso apagado, ¿vale? En el caso de que no utilicemos alguna función de ellos, ¿vale? Podemos ver debajo de estas luces LED, podemos ver lo que significa cada uno de ellos, ¿vale? Lo que es la leyenda, que es simplemente superponiendo los LED o el dibujo uno encima de otro, pues podemos identificar a qué LED corresponde cada uno de ellos, ¿vale? En el primero lo que vemos es pues una señal Wi-Fi, una antena como emitiendo una señal Wi-Fi, donde lo único que indicará es si estamos conectados por Wi-Fi, por VLAN, o si la Wi-Fi del inversor está activada, ¿vale? Debajo de este lo que vemos es un dibujo del mundo, ¿vale? De la bola del mundo, el que nos indica la conexión a SolarWeb, ¿vale? Como decía, para tener conexión a SolarWeb es necesario que el interruptor IP esté en la posición B. A la derecha de este tenemos el LED de la alimentación, ¿vale? Que es un clic de verificación, ¿vale? Para que le llegue alimentación al Data Manager, saber que el Data Manager se alimenta de la red de alterna que le llega al inversor, ¿vale? O sea que siempre que haya tensión en la instalación, en el inversor, pues este LED tendrá que estar iluminado, ¿vale? Iluminado en color verde. Y por último, encima de este, pues lo que vemos es una X o una ASPA, que es el anillo de comunicación, que quizás sea de los LED, del estado de los LED, de saber que es de los más importantes, ¿vale? Porque lo principal para que un inversor podemos comunicarlo con otros inversores o monitorizarlo es que este LED esté en color verde, que el estado esté en verde, que significa que está correcto, ¿vale? Entonces, es uno de los LED a tener más en cuenta y más importante, ¿vale? Una vez ya identificado y teniendo un poco en conocimiento qué es el Data Manager, ¿vale? Porque en ocasiones, cuando hay dudas sobre las actualizaciones, pues saber que podemos actualizar tanto el inversor como el Data Manager, que son dos dispositivos diferentes, son dos equipos diferentes. Entonces, saber que si actualizo el Data Manager, el inversor no está actualizado y viceversa. Si actualizo el inversor, el Data Manager no está actualizado, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo poder actualizar ambos dispositivos de una manera muy fácil y sencilla, que es a través de SolarWeb, y otras opciones donde también podemos actualizar en el caso de que no tengamos monitorizado el sistema, donde ahora mismo, en la actualidad en el que vivimos, pues no tiene mucho sentido no tener un Data Manager donde podemos conectarlo a Internet casi en cualquier parte del mundo y tenerlo monitorizado, ¿vale? Lo podemos ver en Internet a través de la aplicación de Fronius, a través de la página web. Entonces, pues con este tipo de dispositivos cobra más sentido que nunca. Entonces, en SolarWeb, en nuestra instalación, veremos la pantalla como la que vemos en imagen, ¿vale? Donde tenemos la visión global, la potencia actual de la instalación, el balance energético de hoy, diferentes menús que también ya explicamos en un webinar el año pasado sobre SolarWeb, ¿vale? Que también podéis en YouTube, tenéis acceso a todos nuestros webinars, ¿vale? Si accedéis a YouTube y ponéis Fronius España webinar, tendréis todos los webinars que hemos impartido, ¿vale? En el caso del día de hoy vamos a ver el de SolarWeb, cómo actualizarlo. Lo que tenemos que hacer es irnos al menú Ajustes, ¿vale? Arriba a la derecha. Dentro del menú Ajustes nos aparecerá diferentes apartados donde podemos acceder. El primero de ellos, al que accederemos directamente al acceder al menú Ajustes, es a perfil, donde tenemos el nombre de nuestra instalación, la fecha, la hora, la ubicación, ¿vale? Pero donde nos tenemos que ir para actualizar es al menú Componentes, ¿vale? El apartado de componentes que vemos en imagen. Una vez dentro del menú componentes, pues tenemos diferentes componentes, como su nombre indica. La fuente de datos del Data Logger, ¿vale? Del Data Logger, el Data Manager, que como su nombre indica también no es ni más ni menos
que un data logger, un registrador de datos, ¿vale? Como decíamos al principio, el data manager registra los datos y los monitoriza. Tenemos la fuente de datos del data manager, los inversores que tengamos, Smart Meter, en el caso de que tengamos Smart Meter, OnPilot, sensores, ¿vale? Todos los componentes que tengamos en la instalación, monitorizados. Una vez dentro del menú componentes, ¿vale? Es importante saber que la versión del Data Manager tiene que ser por lo menos la 3.7. 3.7 o superior, ¿vale? Ahora mismo, en la actualidad, prácticamente todos los Data Manager que vayamos a instalar vienen con una versión ya superior, ¿vale? Pero saber que si tenemos una instalación de hace tiempo, de hace años, pues que el Data Manager primero tiene que tener una versión 3.7 para poder actualizarlo por SolarWeb, ¿vale? Como vemos en nuestra instalación, ya tenemos un Data Manager que tiene la versión 3.10, ¿vale? Vemos que pone instalado 3.10 y nos da la opción de actualizar a la versión, una versión superior, la 3.12, ¿vale? Pues esto hay que saberlo, que para actualizar tenemos que tener una versión superior a la 3.7. Lo siguiente que haremos será seleccionar el dispositivo que queremos actualizar, el Data Manager, 1, 2 o los que tengamos, ¿vale? Lo seleccionamos y por último le damos al botón de actualizar, ¿vale? Una vez realizado este proceso, veremos una barra de un porcentaje de carga del proceso de actualización, ¿vale? Pues esto tardará en función también de la conexión a internet que tengamos en la instalación, ¿vale? Simplemente es esperar que la barra se cargue al 100% y una vez hecho esto ya veremos en la siguiente subida de datos de SolarWeb que el Data Manager está actualizado. Podemos seleccionar uno o varios a la vez, ¿vale? Como ya decía. Lo siguiente que vamos a ver es la otra opción de actualizar el Data Manager, que esto, pues, sabiendo ya que lo puedo hacer a través de SolarWeb, que es bastante fácil y sencillo y cómodo, pues la otra opción es a través del Web Interface, del servidor interno de Data Manager, que ya decía, no tiene mucho sentido actualizar a través del Web Interface del Data Manager porque pudiendo hacerlo por SolarWeb es mucho más sencillo. Pero, ¿cuándo tiene sentido? Pues cuando el Data Manager no está actualizado a la versión 3.7, ¿vale? En este caso, pues lo primero que tendríamos que hacer es actualizar a través del Web Interface, del servidor interno. Es la única manera o razón por la que podríamos actualizarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo tengo que hacer in situ, delante del inversor, porque tengo que irme al display del inversor, al menú configuración y activar la Wi-Fi del inversor, ¿vale? Conectarme al punto de acceso Wi-Fi que creo a través del display. Y luego, en un navegador, ¿vale? Para eso teníamos que tener un ordenador o una tablet, ¿vale? Conectado a la Wi-Fi que genera el inversor, el Data Manager, abrir un navegador e introducir la dirección, ¿vale? HTTP, que vemos en pantalla, HTTP, //Data Manager o la IP, ¿vale? La IP prefijada de Fronius, 192.168.250.181, ¿vale? Una vez hecho esto, accederemos al servidor interno, que es justo lo que vemos la imagen en pantalla. Y dentro de este servidor interno, pues tenemos que acceder al menú actualización de firmware, ¿vale? Es lo primero donde tenemos que ir, ¿vale? A pulsar actualización de firmware. Se nos abrirá la página como la que vemos en pantalla, donde tenemos la posibilidad de buscar actualizaciones, permitir que se hagan actualizaciones automáticamente, ¿vale? Entonces, una vez dentro de este apartado, solamente tenemos que verificar que tengamos seleccionado actualización mediante web, ¿vale? Mediante web porque el Data Manager, para actualizarse, necesita una conexión a Internet, ¿vale? El Data Manager no lo puedo actualizar con un USB, tengo que actualizarlo a través de Internet, ¿vale? Por eso tengo que tenerlo seleccionado mediante web. Existe una posibilidad en la que puedo actualizar el Data Manager sin una conexión a Internet, ¿vale? A través de un programa que podemos descargar de Fronius, pero, como decía, actualmente pues no tiene mucho sentido, ya que si tengo un Data Manager para registrar los datos, lo que me interesa es tenerlo conectado a Internet para monitorizarlo. Entonces, pues bueno, esta opción prácticamente la desechamos, ¿vale? Simplemente actualizamos a través de Internet. Entonces, una vez seleccionado mediante web, le damos a realizar actualización y lo mismo, veremos un porcentaje de carga, el Data Manager se irá actualizando, tardará el proceso dependiendo de la conexión a Internet que tengamos y terminado el proceso, pues se habrá actualizado, ¿vale? Una vez visto cómo actualizar el Data Manager, pues vamos a ver cómo actualizar los inversores. Los inversores Fronius Snap Inverter, porque como decíamos, pues son dos cosas diferentes, ¿vale? Para actualizar los inversores, en este caso, vuelvo a tener dos opciones. Una que es mediante el USB, donde también tendría que hacerlo de forma local, in situ, en el inversor. Y como decíamos, teniendo la opción de poder hacerlo por SolarWeb, ya que el inversor lo podemos hacer por SolarWeb también, pues
no cobra mucho sentido, ya que pues es mucho más cómodo hacerlo a través de Internet, conectado en SolarWeb, que tener que ir a la propia instalación, ¿vale? Pero sabiendo que tenemos esa opción, ¿vale? Pues vamos a ver cómo poder hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es conectarme a Internet en SolarWeb, en Fronius, en acceder a la página de fronius.com, de España, ¿vale? Aquí tenemos el link directamente, porque lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que irnos al apartado de Solar Energy, porque como sabéis, Fronius pues tiene diferentes divisiones, y en este caso tenemos que ir a la de la energía solar, ¿vale? Solar Energy, y tenemos que ir a clicar a la lupa, ¿vale? Buscar, ¿vale? Para introducir palabras clave. En este caso, pues como queremos actualizar un inversor Snap Inverter, pues poniendo Galvo, Primo, Simo o Eco, nos saldrán todos los documentos relacionados con esta palabra clave. Entonces, como no van a salir todos los documentos, lo que tenemos que seleccionar es en la categoría de descargas y en tipo de documento firmware, ¿vale? ¿Para qué? Para que solamente nos salga el documento que yo quiero descargarme, el archivo que quiero descargarme. Como vemos en imagen, pues es un archivo que se llamará Fronius USB Update Galvo, Simo, Primo y Eco, porque es válido para todos los equipos. La versión última que tenemos en online, que es la versión 28500, y el archivo será en u.upd, ¿vale? Como vemos al final de la página, es .upd. Una vez lo hayamos descargado, pues en nuestro ordenador, simplemente cuando tengamos el archivo, lo que hay que hacer es en el USB, ¿vale? Tendremos que tener introducido en el ordenador un USB, clicar con el botón derecho y irnos a la opción de formatear, ¿vale? ¿Por qué formatear? Porque es importante que el USB esté formateado previamente, antes de guardar el archivo, en FAT32, ¿vale? Para que borre todos los elementos, todos los archivos que pueda contener, ¿vale? Para que luego cuando actualicemos no nos dé ningún error, ningún problema al actualizar. Entonces, simplemente clicar con el botón derecho, formatear, le doy a iniciar, y cuando haya terminado el proceso, pues ya me voy dentro del USB y guardo el archivo fro28500.upd, ¿vale? Solamente guardo el archivo descargado, porque, como decimos, solamente puede haber ese archivo para que no nos dé ningún fallo al actualizar, ningún problema. Una vez guardado, pues como cualquier USB, le doy a extraer de forma segura y listo, ¿vale? Ya lo siguiente que haríamos sería ir al inversor, ¿vale? Introduciríamos el USB en la ranura que tiene para el USB. En este caso, como vemos en la imagen, es un Galvo, un Fronius Galvo, porque, como habíamos explicado antes, son para inversores Galvo, Primo, Simo y Eco, ¿vale? No para un Simo Hybrid, porque un Simo Hybrid, por ejemplo, que es lo que diferencia del resto de equipos, no tiene puerto USB. Entonces no puedo actualizarlo por USB. Por eso tampoco la actualización me indica que vale para el Simo Hybrid, ¿vale? El Simo Hybrid, conjunto con la batería de Fronius que forman el Energy Package y el Smart Meter, pues lo actualizo siempre. La única manera es a través de SolarWeb, ¿vale? Porque el Simo Hybrid, como digo, pues no tiene puerto USB. Entonces, ya una vez introducido el USB en el puerto USB del equipo, pues me tendría que ir al display, ¿vale? Al menú configuración, el de las herramientas, dentro del menú configuración al apartado USB, y dentro del menú USB al apartado de actualización de software, ¿vale? Le doy con el botón de Enter, ¿vale? Que, como vimos también en un webinar anterior sobre el display del inversor, pues aquí tenemos los cursores, ir para arriba y para abajo, ir hacia atrás, ¿vale? Y la tecla de Enter, ¿vale? Que debajo de los cursores de estos indicadores tenemos los botones, ¿vale? Pues el cuarto botón de la derecha, que sería el de Enter, le damos y empezar a hacer la actualización. Igual que en el Data Manager, tendremos un proceso que veremos en el display del inversor, donde irá cargando los diferentes datos y tardará, pues, tiempo estimado que dependerá, pues, un poco de la actualización en sí, ¿vale? 2, 3, 4 minutos. Una vez haya terminado todo el proceso, el inversor se reiniciará y volverá a funcionar como lo estaba haciendo, ¿vale? Una vez ya terminado este proceso, pues simplemente, como vemos también aquí arriba, pues tenemos retirar el hardware de forma segura, ¿vale? El USB de forma segura. Le doy ahí, me saldrá en la pantalla OK, quito el USB y listo, ¿vale? Por último, veremos cómo actualizar los inversores Snap Inverter a través de SolarWeb, ¿vale? Digo Snap Inverter porque inversores más antiguos, como los inversores IG, IG Plus, los IG centrales, IGTL, OCL o Agilo,
pues no se pueden actualizar a través de SolarWeb, ¿vale? Estos equipos al ser equipos más antiguos, tener versiones más antiguas, pues ya no tienen esta facilidad, ¿vale? No tienen tampoco mayor complicación que descargar muchas veces el archivo en un USB, igual que hemos visto en los Snap Inverter, ¿vale? Pero no podemos hacerlo a través de SolarWeb. En este caso, los Snap Inverter, pues lo mismo. En mi monitorización de SolarWeb, ¿vale? Si tengo una, pues me aparecerá una pantalla como esta. Si tengo varias, pues en la que quiera actualizar Data Manager o Inversor, me voy a esa monitorización y accedo. Me voy al menú de ajustes, igual que antes, al menú componentes para ver los inversores que tengo y de igual manera tengo que tener la versión en el Data Manager 3.7 o superior para poder actualizar tanto el Data Manager como los equipos, ¿vale? Esto es importantísimo. Tener la versión 3.7 por lo menos, ¿vale? Como ya decía, en la mayoría de los casos ya tendremos una versión incluso superior, como vemos aquí, 3.10, 3.11, 3.12, ¿vale? Pero solamente con tener esto en cuenta. Por último, seleccionamos igual el inversor que queramos o los inversores, podemos seleccionar 1, 2, 3 o todos los que tengamos y por último le damos a actualizar. Igualmente, se hará una barra del proceso de actualización. Cuando se haya terminado ese proceso, los inversores se habrán actualizado satisfactoriamente y habrá terminado, ¿vale? Nada más, hasta aquí el webinar de hoy. Aquí veis en pantalla pues un poco los contactos para poder contactar con nosotros, con el soporte técnico, a través de teléfono, de correo, departamento de ventas, el departamento de servicio, ¿vale? Vamos a dejar ahora un pequeño tiempo para preguntas, que se me olvidó deciros al principio que en todos los webinars tenéis una sección donde podéis preguntarnos, ¿vale? Ya muchos de vosotros ya lo sabéis porque nos hacéis preguntas habitualmente en los webinars, pero para la gente que no lo sepa, pues siempre tiene la opción, ¿vale? De si tiene alguna duda, pues ahora vamos a intentar ir respondiendo todas las preguntas que nos dé tiempo. Si no, pues aquí mismo tenéis los contactos, ¿vale? Para mandarnos los correos al soporte técnico. Y bueno, sin más me despido. Espero que os haya servido de ayuda para futuras ocasiones y como siempre recordaros, al final de este webinar recibiréis un correo para poder descargaros el webinar, ahora también para que deis feedback sobre vuestra opinión del webinar y sugerencias y bueno, pues si tenéis alguna sugerencia de futuros webinars y demás o consultas, pues siempre estamos a vuestra disposición, ¿vale? Gracias a todos y un saludo.